Yo le comentaba al principio del programa que uno de los temas más importantes, sin lugar a dudas, fue el anuncio que se conoció a través de lo que fue este proyecto que el gobernador de la provincia, el doctor Juan Manuel Urtubey, giró a la legislatura provincial proponiendo la autarquía económica del Poder Judicial, también la postulación de la doctora Sandra Bonari para ocupar una vacante en el Ministerio de la Corte de Justicia de Salta. Y el otro tema es la inamovilidad de los jueces de la Corte de Justicia de la provincia, un tema que nosotros acá en 7PM particularmente lo hemos hablado varias veces, con uno de los hombres del derecho más importante que tiene la provincia de Salta, y que justamente ocupa uno de los sillones, una de las sillas allí en la Corte de Justicia de la provincia, una larga experiencia en el ámbito judicial, fue federal y demás. Y cada vez que aparecen estos temas, por supuesto, nosotros lo convocamos, queremos hablar con él, es una palabra más que autorizada. Y siempre que lo convocamos, el doctor Abel Cornejo, porque de él se trata, siempre tiene la gentileza de atendernos y esta vez no fue la excepción. Así que me dice la producción que ya lo tengo en línea, es nuestro invitado telefónico, así que como siempre le voy a agradecer la gentileza al doctor Abel Cornejo, repito, es juez de la Corte de Justicia de Salta, para charlar con nosotros hoy acá en 7PM. Abel, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. El gusto de saludarte, Daniel. Buenas noches. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te va? Bien de escucharte tanto tiempo. Exactamente. Vos sabés que para nosotros siempre es importante charlar con vos, pero bueno, no podemos estar charlando todos los días, ¿no? Pero sería muy interesante porque con vos no solo es para hablar de justicia, de la ley, sino hay un montón de otras facetas que nos encanta charlar y que por ahí la gente no conoce de lo que es tu vida. Pero bueno, ya veremos cuando el tiempo lo disponga. Pero bueno, ahora nuevamente te convocamos con este tema, porque con vos acá en 7PM, a ver, lo hemos charlado muchas veces, inamovilidad de los jueces de la Corte de Justicia, está bien, está mal, bueno, finalmente ayer Urtubey, el gobernador, decidió mandar este proyecto a la legislatura. Quiero tu opinión sobre lo que ha mandado, que está total y absolutamente referido al tema de la justicia en Salta. Te escuchamos atentamente, doctora Belcorne. Bueno, ayer se entró otros 3 puntos muy importantes, ¿no? Que desde luego que es muy interesante que lo discute y lo analice la legislatura. Yo creo que es una decisión política muy relevante. Primero, el tema de la autarquía financiera del Poder Judicial. ¿Qué significa eso? Salta es de las pocas, si no ya la única provincia donde año tras año tiene que el Poder Judicial, para que tu calificada audiencia entienda, Daniel, ir a pedir. No es bueno que el Poder Judicial tenga una actitud mendicante permanentemente desde el punto de vista financiero, porque entre otras cosas eso significa limitarlo en su función específica, es decir, que a los jueces se les pagan para que juzguen y resuelvan conflictos y controversias, claro, no para que estén inquietos con ese tema, por una parte. Sacás un fallo que no me gusta y no te mando los fondos y te hago transpirar un poco, ¿no? Es más o menos Claro. lo que dice la calle. Y de ahí tener una política estratégica desde el punto de vista financiero. El Poder Judicial de Salta, a nivel de diseño institucional comparado con otros poderes judiciales, afortunadamente no es un Poder Judicial grande ni un Poder Judicial caro. Nosotros tenemos 129 jueces en toda la provincia. Es una buena cantidad. Yo creo que no es necesario seguir aumentando el número de jueces, pero sí invertir en capacitación, invertir en modernización, ir buscando el expediente digital. Eso en cuanto a la eficiencia, y sobre todo, lo más importante de todo es que nosotros tenemos que tener una política institucional, que yo ya lo dije muchas veces en tu programa. Aparte vos sos un periodista interesado en ese tema, lo cual es muy elogiable.
Lo más importante de todo el Poder Judicial, cuando la gente escucha, no es ni cuánto ganan los jueces, ni cuánto se van a modernizar o capacitar, sino buscar que el acceso a la justicia sea más fácil para el ciudadano, por una parte, y que se resuelva en forma más rápida, por otra parte. Para eso hay que tener un plan estratégico donde hay que, si bien no es de preocuparse, pero sí saber que X cantidad del presupuesto provincial, así como se reparte entre los otros poderes, directamente se destine al Poder Judicial y el Poder Judicial pueda administrarlo. Y además que el Poder Judicial aprenda a recaudar en cuanto a tasa de justicia, a lo que coparticipa en materia de impuestos de sellos, y eso también hace a la equidad, porque habrá que analizar respecto al beneficio de litigar sin gastos. Hay un sinnúmero de personas que no pueden acudir a la justicia porque no tienen dinero. A esas personas hay que abrirle la puerta de la justicia. Así es. Habrá que, cuando vos recordarás, en la época del diálogo argentino, hubieron varios proyectos muy interesantes, uno de ellos llamado Casa de Justicia. Las casas de justicia que funcionan en varios países latinoamericanos son como casas de asesoramiento gratuitos para ciudadanos que de bajos ingresos, de pocos recursos, donde se los puede asesorar gratuitamente de parte del Estado. Y por otra parte, eso es aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Porque siempre se cree que la Convención Americana es solamente para los derechos de los imputados, también está para los derechos de las víctimas, pero también está para las personas que no tienen recursos y que el Estado le pueda proporcionar un asesoramiento jurídico gratuito en cualquier sentido, hasta cuando pueda tomar un pequeño crédito, que lo puedan asesorar si le están cobrando bien la tasa de interés, si el crédito no es leonino, todo ese tipo de cosas. Eso hace cuando hay una suerte de autogobierno de parte del Poder Judicial. Eso sería la parte de la autarquía. Por eso es tan importante la autarquía financiera del Poder Judicial. El otro tema que se mandó es algo que ya está en el reglamento del Consejo de la Magistratura, que es el sistema alfanumérico, pero se avanza en algo muy importante, que es la designación de consultores técnicos. ¿Qué quiere decir eso? Para que el ciudadano común lo pueda comprender fácilmente, que en vez de que los consejeros de la magistratura se reúnan y elaboren qué temas van a tomar la evaluación escrita en un examen, se tome en forma anónima, que es lo que se buscó ahora con la modificación del reglamento, pero que no sean ellos quienes hagan los temas de examen, sino que los hagan especialistas, y esos especialistas corrijan la evaluación escrita y se la elevan al Consejo de la Magistratura. Es decir, que si se buscan académicos, abogados prestigiosos con trayectoria, una lista que hay que confeccionar anualmente, se da mucho mayor transparencia y mayores posibilidades en el proceso de selección de los jueces, que es una asignatura pendiente que también tenemos. Y la tercera cuestión, que le hemos hablado muchas veces, es la duración del mandato de los jueces de la Corte de Justicia. Eso lo hemos hablado varias veces, sí señor. Así es, en realidad hay una autolimitación de parte del Poder Ejecutivo, lo cual es muy auspicioso en el sentido de también garantizar de mayor independencia al Poder Judicial. Seguramente eso se discutirá en la legislatura, ese proyecto de ley, y eventualmente después eso tendrá que ser objeto de una reforma constitucional en ese sentido, con la opinión que vos ya me conoces, que 6 años son pocos, pero que la eternidad es mucha. Entonces habrá que buscar la forma para que los jueces duren 10 años, 12 años, 15 años, tengan derecho a los jueces de la Corte, estamos hablando. Y después accedan al derecho a la jubilación. De cualquier manera, esa ley lo que busca indudablemente es darle una mayor estabilidad a la composición de la Corte, que hasta ahora, a partir de la reforma de 1998, quedó en ese sexenio renovable, ¿no? Ahora, esos son los 3 puntos, tres puntos centrales que a mí me parecieron muy importantes. Nombro al último el tema de la estabilidad de los jueces de la Corte,
porque para mí, en la importancia que tiene, sobre todo para el Poder Judicial, son los otros dos. La Claro, la autarquía autarquía es financiera, fundamental. la autarquía es fundamental y los consultores técnicos en la selección, porque eso me parece una forma democrática de selección sin ninguna duda, donde haya personas especializadas que sean las que elaboren los temas y que corrijan los exámenes escritos y después se lo elevan al Consejo de la Magistratura. Con lo cual, el margen de discrecionalidad, Daniel, ahí se disminuye No, por notablemente. supuesto. Claro, claro que sí, por supuesto. Coincido con vos la importancia que tiene el tema de la autarquía, porque si no es como que hay una dependencia, ¿no? El tema de la división de poderes queda medio flojo, porque dice, claro, el Poder Judicial es un poder independiente, pero resulta que el que le maneja los recursos es el Poder Ejecutivo, y si no le manda la plata, entonces es como que hay que una especie como de subordinación, no sé si vale el término, creo que no es ese, pero claro, realmente hay que hacer como buena letra, digamos, con el ejecutivo de turno, porque si no, como decía, te cortan los fondos y bueno, y vas a estar en problemas. Creo que es un gran avance en nuestra ley. Y además porque ahí hay otra cosa también, la posibilidad de autogobierno desde el punto de vista administrativo del Poder Claro, Judicial no solamente es una tendencia mundial de las democracias civilizadas, sino que también contribuye a esto que hablábamos, a una planificación estratégica de lo que debe hacer el Poder Judicial y por cierto, de administrar el desafío de administrar bien los recursos, porque a vos, una vez que está aprobado el presupuesto, te remiten la partida correspondiente, que es lo que le corresponde por ley de presupuesto al Poder Judicial. Si se te acaban los recursos, vos chao, después no claro. podés ir a tocar el No, no, timbre no, tampoco, claro, ¿no? claro, claro. Ahora, Entonces ¿sabe? Sí, sí, son te escucho. desafíos importantes ahí. No, sin duda. ¿Sabe qué me llama la atención a ver lo que dijiste respecto de que el poder judicial puede también conseguir sus propios recursos? El Poder Judicial puede conseguir sus propios recursos. Incluso hay varios organismos internacionales que han dado créditos a baja tasa de interés para la modernización de la justicia y en varios países latinoamericanos se ha llevado a cabo eso, entre ellos Chile, por ejemplo, que durante la presidencia de Ricardo Lagos hizo una importantísima reforma del sistema judicial. Pero obviamente esto no es para salir a endeudarse, ni mucho menos, sino el desafío es la generación de recursos y en ser más eficiente, porque entonces Oh, también claro, habrá también. que plantear cuánto sale, cuánto es el valor de tener un expediente en trámite, y mucha gente se va a asombrar de cuánto puede economizar la justicia porque no hay esa cantidad de expedientes en danza, y también buscar formas alternativas de resolución de De conflictos conflictos, claro. en el arbitraje, en la mediación, por cierto, que ya está instalada también, que también son formas de diálogo y de pacificación ciudadana, los asuntos que tengan mayor envergadura o mayor complejidad sí sigan el curso del Del proceso proceso, judicial. claro. Claro, claro, Eh, pero es muy interesante el tema desde ese punto de vista. Ahora, vos sé que ayer yo adelantaba acá en 7 PM que estaba sonando, dando vuelta esto, inclusive, bueno, ya había adelantado la posibilidad que la doctora Bonari se incorpore a la corte, ¿no? Pero vos sé que esta mañana, y a lo mejor, bueno, no sé si habrás tenido oportunidad de charlar con la gente, digamos, con los que no son abogados ni ciudadanos de a pie, como yo le digo. ¿Sabe qué me decían hoy? A ver, me decían, qué gracioso este Urtubey. Así, ¿no? Lo cuento textual, porque eso fue lo que me dijeron. Sí, qué gracioso este Urtubey. Resulta que ahora, cuando ya se tiene que ir, le quiere poner candado a la Corte de Justicia, como para decir que los jueces que van a quedar con una inamovilidad, entonces le van a tener que deber esa gentileza, llamarle, o esa gauchada, como decimos en Salta, de por vida. Dice, ¿por qué eso? ¿Por qué esto se da de esta manera? Y ahí aparece esto que vos decís, ¿no? Lo que vos venís sosteniendo, acá lo hemos charlado varias veces. 6 es poco, pero bueno, la inamovilidad es mucha. ¿Cuál es el punto intermedio? ¿Cuándo es el momento oportuno para plantear esto? A ver. Bueno, esto es un momento oportuno. Yo creo que es encomiable.
siempre van a haber en este tipo de decisiones, siempre generan polémicas. Claro. Yo siempre ayer decía en otro medio, es preferible que se haga que no se haga, y que se empiece a discutir. A mí me preocupa un poco, Daniel, me he señalado también muchas veces, estamos en año electoral, claro, y muchos de estos temas, que son los temas concretos que le interesan a la ciudadanía, no se discuten. Bueno, esta es una oportunidad para discutirlo. Son cuestiones muy importantes porque hace al afianzamiento institucional de la justicia, sin ninguna duda. Respecto a eso, a la gratitud, a la ingratitud, eso es siempre una cuestión muy subjetiva, subjetiva. ¿no? Claro, claro. Lo que sí me parece que debería formar parte de la agenda y de la discusión política este tema, y que se analicen las conveniencias, las inconveniencias, y que se escuchen muchas voces, que es lo más importante de todo. Con más razón que con pasión, ¿no? La pasión no es claro. buena para la discusión institucional. Sí, la pasión por la democracia, ahí sí, pasión total. Pero en el diálogo, sobre todo, debe primar la razón y la conveniencia de las instituciones, que es la única conveniencia aceptable dentro de una república, ¿no? Las conveniencias personales, esas se las puede postergar por toda una vida. Las conveniencias institucionales son siempre urgentes, porque es lo que hace a la esencia de nuestro sistema, ¿no? Ahora, esta mañana inclusive me decían algunos, ¿no? Che, ¿y por qué un tema tan trascendente, tan importante? ¿Por qué el gobierno, Urtubey decían, por qué no lo somete a una especie de consulta pública, una consulta popular, que los ciudadanos también tengamos oportunidad de poder expresarnos sobre un tema tan trascendente, ¿no? Tan importante como este? Yo les decía, el pueblo no gobierna ni delibera si no es a través de sus representantes. ¿Cree que es exagerado hablar de una consulta popular sobre este tema, Abel? En todo caso, lo que por ahí se escuchan voces, autorizadas, por cierto, que hablan de una reforma constitucional para limitar los mandatos, evitar las reelecciones. Se puede llamar a consulta para estas cosas, y también se puede, el ámbito de discusión, la caja de resonancia de todas las opiniones, es la legislatura provincial, sin ninguna duda, y mucho más alta, que bicameral, que tiene esa posibilidad doble, digamos, tener esa discusión. Sin duda se está planteando este tema dentro de un año electoral ya avanzado, pero creo que el año que viene va a ser un año interesante desde ese punto de vista, porque evidentemente estamos llegando al final de un periodo gubernativo, el último periodo que tiene el gobernador, y sin ninguna duda entran muchos nuevos actores dentro del sistema, que tendrán la posibilidad y también el deber cívico de opinar y ver qué es lo que más conviene. Siempre yo creo que lo más importante son dos cosas. Primero, ante todo, el interés de la provincia, por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, la observancia a rajatabla de lo que dice la Constitución. Cuando existen esas dos cosas, que el interés superior es alta y la observancia de la Constitución, el margen de error se reduce. Ahora, hay un punto intermedio entre estos 6 años que hay ahora del acuerdo para los ministros de la Corte y esta inamovilidad, digamos, que ya va de por vida. ¿Hay un término medio que sea, hay alguna explicación racional como para decir, qué sé yo, por ejemplo, 10 años o 12 años, ¿ven? Sí, hay una explicación racional. A ver. Fíjate que si nos vamos de Salta, nos vamos a ir de un extremo a otro. Vayamos a comparación de lo que es la nación. Vos muchas veces me escuchaste hablar respecto de todo el respeto y la admiración ética que he sentido por el doctor Fait, pero yo siempre disentí que una persona de 98 años pudiese ser juez de la Corte Suprema. Claro. Pero además,
porque a veces resulta un poco antipático y hasta irreverente referirse a una persona en concreto. El tema, Daniel, es que la República necesita renovación. Si no, no hay renovación. Entonces hablamos de la renovación dirigencial. Y muchas veces habla de renovación dirigencial como si solamente eso comprendiese los A poderes la ejecutivos y el política, poder claro. legislativo. Bueno, el poder judicial, como los jueces no son electos por la voluntad popular, sino que hay un sistema constitucional indirecto de elección, que es diferente, y de selección, entonces tampoco puede ser que duren 30 o 40 años en sus funciones. Yo creo que este es un tema que en todas las democracias progresistas se está discutiendo y funcionan los sistemas judiciales en la medida que hay renovaciones y que pueden haber gente nueva, gente con otras ideas, gente que represente los distintos sectores, una composición equitativa de una perspectiva de género, distintas miradas sobre la justicia, si es que cada tanto hay una renovación. En el Poder Judicial de Salta, un dato que es interesante, se renovó más del 80% a raíz de la adhesión de la provincia a la ley 24018, con lo cual se jubiló una cantidad importantísima de magistrados y de miembros del Ministerio Público. Ahora, hacia el futuro, porque ha entrado mucha gente joven, hoy son jóvenes, pero dentro de 30 o 40 años ya no lo serán. Entonces, yo creo que hay una exigencia a nivel popular de que se vayan renovando los mandatos con mayor celeridad y la eternización es la enemiga más formidable del sistema democrático, porque entonces vamos hacia el bonapartismo o hacia una desnaturalización de lo que es el sistema democrático. Entonces, es necesario que los jueces tengan estabilidad, sin ninguna duda. Es diferente los jueces de primera y segunda instancia de los jueces del máximo tribunal. No, lógico. Entonces vemos el tema de la corte, de una Corte Suprema, que yo te lo dije, por supuesto que es una utopía, ojalá algún día lo pueda ver. La Corte Suprema yo creo que debería tener más número de jueces, una representación mucho mayor del interior argentino y de sus regiones. Yo haría una reforma constitucional al respecto, debería estar integrada de otra manera, y también durar, pongamos que la Corte Suprema, le pongamos 20 años de máximo los jueces. La Constitución fijó un máximo de 75 años. De edad, claro, pero claro, se da el caso de Fay. 75 años de edad, pero si a los 28 o a los 30 fue juez, está 45 años en la función. Claro. Entonces, bueno, eso hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque sin ninguna duda es demasiado. Eso es lo que yo digo que hay que fijarse en un año no electoral, como va a ser el año que viene, por ejemplo, y que se puede discutir, como te decía, sin pasión y con razón, poniendo por adelante, por sobre todo, el interés de la provincia. Salta ha tenido una estabilidad institucional importantísima desde el año 83 para acá, a diferencia de las provincias vecinas, ha tenido una estabilidad institucional muy buena. Entonces la hora, así como tenía una buena estabilidad institucional, ahora tenemos que avanzar hacia la calidad institucional. Y la calidad institucional es limitando las reelecciones, que haya mayor periodicidad en los mandatos, y divorciarnos definitivamente de la eternidad en materia judicial, que sin duda en esto tenemos mandatos cortos, pero hay que dar un mandato que sea razonable y que haya posibilidad de renovación. Ahora, en ese contexto, doctor Cornejo, el rol del Consejo de la Magistratura adquiere una importancia, de hecho ya lo es importantísimo el rol, la función que debe cumplir, pero creo que ahí se agiganta, ¿no? Creo que adquiere una dimensión mayor el tema de lo que es el Consejo de la Magistratura. Sin ninguna duda, ahora sí hay que destacar esa reforma de ayer, que si hay consultores técnicos, por ejemplo, se va a tener que recurrir a las universidades, se va a tener que recurrir a abogados que tengan una trayectoria académica y que incluso a personas que no sean de Salta, porque lo que van a hacer esas personas es hacer el caso judicial
que se sortea en forma anónima en un sistema alfanumérico y hacer una corrección técnica sobre las pruebas escritas. Entonces yo creo que ahí sí se contribuye muchísimo hacia la equidad, porque lo que se ha buscado en su momento con la introducción de los consejos de la magistratura es que cualquier abogado que tenga idoneidad, que es el único requisito que exige la Constitución Nacional al respecto, que tenga idoneidad, pueda acceder a la magistratura para evitar la discrecionalidad. Por supuesto que siempre van a haber opiniones encontradas, que no necesariamente tiene que ser que una persona levante todos los consensos, porque la Constitución habla de terna, y el gobernador tiene la posibilidad de elegir entre tres. Pero yo siempre digo que la posibilidad de elegir entre tres sea siempre entre los tres mejores. Y garantizar que los abogados que creen que están en condiciones de ejercer la magistratura se puedan presentar con todas las garantías necesarias que da una prueba transparente, porque hay una cosa, Daniel, que yo siempre le repito, no hay nada más inmoral que hacer trampa en un examen. No, claro. No hay nada más inmoral que hacer trampa en un examen. Entonces, eso hay que la persona que va a rendir tiene que tener la tranquilidad que si se ha capacitado y tiene los conocimientos necesarios, puede estar ternado, que esa es la misión del Consejo, conformar ternas. Después estará la decisión del poder político de seleccionar o no. Ahora, si hay exámenes con plena credibilidad, una persona que ha estado ternada varias veces, es muy difícil que no se la nombre después a cargo al que aspira, si ha sido postergada, porque hay hasta un imperativo ético de designarla, ¿no es cierto? La persona que rindió 2, 3, 4 veces el examen y fue ternada y no es elegida, bueno, a la cuarta, quinta vez lo tendrán que elegir sin ninguna duda. Eso así debería funcionar el sistema al menos. Exactamente. Me quedan de escasos 10 minutos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para pedirte tu opinión sobre este tema que tiene epicentro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta audiencia que se está llevando adelante por un tema que hoy divide, ¿no?, a la sociedad de Salta. Otro tema también, que vos vas por la calle y están de un lado lo que dicen educación religiosa en la escuela pública sí, y educación religiosa en la escuela pública no. Y bueno, y hay, al parecer, otra grieta, digamos, como si no tuviéramos una ya, aparece una nueva en Salta. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu concepto, tu opinión respecto de esto? Yo siempre me remito a la letra de la Constitución, que la Constitución Nacional establece la libertad de culto y sostiene que nosotros no somos un país laico, es una definición intermedia desde el punto de vista constitucional. La Argentina garantiza la libertad de culto y sostiene el culto católico apostólico romano. El tema concretamente, vos sabés que yo nunca esquivo el bulto. Cuando se debatió en la Corte de Justicia de Salta, ahí hubo dos posiciones, una postura mayoritaria y otra postura minoritaria que fue la mía. Yo no me metí en el fondo de la cuestión de la educación religiosa, porque yo creo también que dentro de las autonomías provinciales hay particularidades, como puede ser esta, por ejemplo, para lo cual lo que hay que discutir ahí, porque la cláusula de la Constitución existe, es la reforma constitucional de ese tema, si estamos de acuerdo o no. Porque tras ese tema hay que tener cuidado, y yo se lo dije a muchísima gente que piensa de una forma o de otra forma, es decir, que está a favor de la educación religiosa o en contra. Cuidado con la judicialización de este tema llevado a ese nivel, porque la Corte necesariamente se va a tener que meter con una cláusula de la Constitución de la provincia, y ahí la autonomía provincial estamos en un problema. Fíjate que la Corte, junto con eso, sin irnos del tema, ya volvemos al tema de fondo también, a continuación del tema educación religiosa, se va a tener que pronunciar sobre la coparticipación entre la provincia de Buenos Aires claro. con el resto de la provincia de Argentina
lo cual es un problema endémico y espero que alguna vez, como se dice popularmente, alguna vez se acuerden de los pobres. Cuando digo esto, es que se acuerden del norte argentino, porque evidentemente conforme cómo fallan, por eso es tan importante que haya jueces que defiendan el federalismo argentino real dentro de la Corte Suprema. El perjuicio económico para Salta puede ser inconmensurable. Fíjate, Daniel, sobre ese tema, alguna vez yo lo hablé a fondo contigo también a esto. Ahí hay una cuestión que a mí me parece sería una oportunidad histórica para que la Corte haga cumplir la Constitución Nacional, porque desde 1994 una de las pocas leyes que la Constitución ordena que se dicte es la Ley de Coparticipación Federal, que le cambiaría la historia al noroeste argentino, no solamente a Salta, al noroeste argentino. Sigue siendo una asignatura pendiente. Entonces, la lectura que muchas veces hacen, yo tengo muchos amigos que no son argentinos, que viven en el exterior y que son apasionados por el derecho constitucional, es que hay cuestiones políticas que se deberían resolver en el Congreso Nacional y pasa a resolverla la Corte Suprema. Y a veces la Corte Suprema, cuando comete errores, el Congreso Nacional lo tiene que salvar, como pasó después con el famoso tema del 2x1, todas las repercusiones escandalosas que tuvo. Entonces, cuidado con el tema de educación religiosa en este sentido, más allá de la cuestión, yo estoy firmemente por la libertad de culto y la libertad de conciencia. Cuidado con el pronunciamiento, porque lo que debería pasar ahí es que se reforme o pedir que se reforme la Constitución de Salta en este sentido, porque si no, hay que ver qué es lo que dice la Corte, porque a continuación tiene que resolver con un tema del punto de vista constitucional muy parecido. Exacto. Ahí va con el tema. Si falla a favor de la provincia de Buenos Aires, como históricamente por otra parte lo ha venido haciendo, lo ha hecho, salvo exactamente. En casos excepcionalísimos, como fue el tema de regalías petroleras, por ejemplo, donde por ejemplo provincias como Neuquén tuvo un enorme desarrollo después en base al triunfo que tuvo en ese expediente, pero son temas que hay particularidades locales que es hubiese conveniente solucionarlo aquí, ¿no? Fíjate, te comento, Abel, que lo charlé a este tema programas pasados, creo que fue el viernes la semana pasada, con el doctor Julio Argentino San Millán, con el senador nacional mandato cumplido. Y vos sabés que él sostenía la postura, justamente adelantaba un poco esto que vos acabas de profundizar, diciendo que lo que él defiende es lo que está escrito en la Constitución de la provincia de Salta y que habla claramente del dictado de la educación religiosa en la escuela pública. Entonces dice, me decía Julio San Millán acá en 7pm, lo importante no es si yo estoy a favor de que se dicte o no, sino lo que yo quiero es que se respete lo que dice la Constitución nuestra, porque si no estamos dejando que pasen por encima de lo que dice nuestra Constitución provincial. Y me parece un planteo muy interesante. Ahí se denaturalizó, discúlpame la interrupción, me acordé de una cosa, la cláusula constitucional nuestra, de la provincia de Salta, dice, lo pone un derecho de padres o los tutores, que dicen los padres o tutores podrán solicitar que a sus hijos se les imparta educación religiosa. Después, bueno, es una ley de la legislatura provincial. La cláusula existe como una suerte de derecho de petición de padre y tutores. Y después, fíjate, Daniel, que ya desde el punto de vista exclusivamente técnico del derecho constitucional, hay cosas que son notables que han sucedido, algunas no hace muchos años. Cuando se reformó la Constitución de la provincia de Santiago del Estero, en el preámbulo de la Constitución de la provincia de Santiago del Estero, se invoca la protección de la Virgen de Sumampa, por ejemplo. Ajá, mira vos. En la Constitución de Santa Fe, el preámbulo, si se quiere, declamativo, es una declaración de principio, como si fuese una suerte de confesionalidad del Estado santiagueño, invocando la protección de la Virgen de Sumampa. Pero en la provincia de Santa Fe va más allá de la Constitución Nacional y dice que el culto de la provincia es el culto católico, ¿no? Salta no tiene esa cláusula. Salta tiene esta suerte de derecho de petición.
Pero, ¿por qué yo te hago esta comparación? No porque esté bien y porque esté mal, sino, digamos, te doy dando 3 ejemplos de provincias con distintos rasgos de confesionalidad, si se quiere. Y tenés otras provincias, como Neuquén, por ejemplo, donde la constitución de la provincia de Neuquén dice que la provincia de Neuquén es un estado laico, que hay libertad de culto y que no hay ninguna religión oficial del estado. Es una constitución de las constituciones más modernas, porque Neuquén es una provincia mucho más moderna, fue territorio nacional. No es de las provincias históricas argentinas, sino de las provincias más nuevas de nuestro país. Ahí tenés los dos, la variedad que vos tenés dentro del constitucionalismo provincial, que es apasionante para estudiarlo, pero fíjate cómo son las distintas perspectivas provinciales también y cómo se han pronunciado los constituyentes en cada una de esas provincias. Entonces, es lo que yo advertí con este tema. Incluso se me ha hecho un comentario de ambos sectores con respecto de mi voto, tanto de los sectores laicistas como de los sectores que propugnan la educación religiosa, unos diciendo que yo defiendo la autonomía provincial, y otros que dicen que Salta es un estado que no es confesional. Porque sin ninguna duda el pueblo de Salta, no hay duda que hay una gran mayoría católica, pero la constitución de la provincia de Salta garantiza la libertad de culto. Eso hay que señalarlo con todo énfasis, por estas comparaciones que yo te hice con otras provincias, ¿no? Exactamente. Doctor Abel Cornejo, como siempre, un placer charlar contigo. Te agradezco la predisposición que tenés para con nosotros. Obviamente lo vamos a seguir al tema, vamos a ver cómo continúa esto, así que seguramente vamos a estar charlando en la medida que tu tiempo y tu gentileza lo permitan, ¿no? Así con que todo seguiremos gusto avanzando. A tu disposición. Te mando un fuerte abrazo, Abel, muy amable como siempre. Igualmente, y muchas gracias a vos. Chao.